Cuando pensamos en Disney, automáticamente ¿en qué vas a pensar? Princesas, Mickey, magia y toda esta cantidad de personajes que han estado con nosotros desde nuestra infancia, ¿cierto? Incluso hasta en la infancia de tus padres. Sin embargo, cuando piensas en Disney como un adulto, realmente piensas en lo costoso que puede llegar a ser. Porque para nadie es un secreto, Disney es un sinónimo de costoso. En el video de hoy nos vamos a aventurar en uno de los sitios más icónicos de todo Disney. Un sitio lleno de restaurantes, actividades, tiendas, conciertos y shows, donde podremos ver todos nuestros personajes favoritos en todo lado, literalmente en todo lado. Y lo mejor, sin ningún costo. Sabiendo esto, corre video. ¿Qué muchachos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En el video hoy nos encontramos en uno de los sitios más importantes e incluso turísticos de toda la ciudad de Orlando. Sean bienvenidos a Disney Springs. Este es un complejo que está muy cerca de los parques de Disney, donde usted aquí puede encontrar diferentes comercios, diferentes restaurantes, bares. Hay muchísimas cosas para entretenerse. Las tiendas oficiales de Disney también van a estar por acá. Entonces está muy bacano y la entrada es gratis. Pues miren, así son las estaciones de los buses, hay diversas alrededor de todo Disney Springs. Y miren, desde aquí llegan los buses llenos de gente, uno tras otro. Y algo que me gusta es que todos los buses, miren, tienen como temáticas diferentes. ¿Sí ven? Uno es de Avatar, otro es de Cars. Miren, vienen más y más y más y llenos de gente. Y es que a lo largo de los años Disney Springs ha pasado por muchísimas remodelaciones, le han puesto más tiendas, más productos, más cositas, le han puesto más atracciones y todo esto tiene el mismo fin, que la gente venga y se quede más tiempo en Disney, que pueda comprar aquí en Disney, que no tenga que salir del dominio de Disney. Básicamente porque es mejor que vayan y compren algo en otro lado o que lo compren en Disney. ¿Sí me entienden? Ahí está la lógica, le han invertido pero también le han ganado muchísimo. Una remodelación y para que no se vea feo lo ponen como así como en puerticas y les ponen bombillitos, entonces pues parece como una atracción más del parque y pues realmente se ve bonito, pero esto es una expansión. Hey muchachos, estamos a punto de entrar a una de las tiendas más importantes de todo este sitio. Esta es la tienda de Coca-Cola, tiene más de 3 pisos, muchísima mercancía y sobre todo dicen que aquí se puede crear su propia Coca-Cola o puede probar diferentes sabores. Entonces bueno, vamos a probar. Está súper cool, una colaboración entre Coca-Cola y Crocs. Mire, estos son los de Coca-Cola y estos son de Sprite. Mire, ambos cuestan $80. Para mí es mucho, pero pues ¿cuántos hay en el mundo realmente? Pues si le gusta, pues hágale. Una camiseta como esta en $22.95. Pues realmente no me parece tan cara. Pero pues obviamente sí hay cositas caras. Por ejemplo, miren, este saquito que pues está bonito, va a costarnos $44. Bueno, de hecho los precios no están como tan mal como creí en muchas cosas. Por ejemplo, ¿esta cuánto irá a valer? Como... yo voy a poner $50. Oh, miren, $21. Esta está bonita. Miren, esta está linda. Realmente los precios no me parecen tan locos. Esto parece una lata normal, ¿cierto? Pero es un bolso para las maricaditas. $30. Miren muchachos, todos estos son llaveros. Llaveros y llaveros y llaveros. Y realmente están bacanos, miren. La de vidrio, papá. Más llaveritos. Como marica, ¿no? Miren, las medias, los boxers. Esto está súper cool, miren. Vienen de Coca-Cola, Coca-Cola Cero, Sprite, Coca-Cola... es que hay muchos tipos de Coca-Cola, no sé. Fanta. Miren, más termos. Ey, este está súper cool, pero vale $50. Está carito. Y miren, estos son imanes. Todos estos de aquí son imanes, miren. Sprite, Fanta, Coca-Cola Cero. No, los imanes están súper cool. Miren, para la gente que le gusta como coleccionar monedas, está esta. Y está esta, o sea, eso solo está aquí en el mundo. Esos son areticos de Coca-Cola. Miren, aquí están como todos los carros como de colección, de los antiguos. Están estos de acá que están súper cool. Y miren, hay un montón de hecho, miren. Ese es el truck, el chiquitico. Hay un montón de hecho. Miren, Airbox de Coca-Cola. Miren, la del béisbol.
miren, ya en el segundo piso ya más cositas, plaquitas, camisetas. Aquí está un poquito más como coleccionable, diría yo. Miren, algo muy cool que se puede hacer acá es que usted puede personalizar su propia lata de Coca-Cola. Entonces, ¿a qué me refiero? Usted presiona aquí la pantalla, normal, qué sabor quiere. Entonces, esta Coca-Cola sin azúcar, con azúcar, normal, diabética, bla, bla, bla. Personalizar y todos estos motivos los tienen. Entonces, por ejemplo, vamos a elegir este acá, ¿cierto? Y le podemos poner un nombre. Entonces, por ejemplo, voy a ponerle vamos a ponerle, ¿dónde está la R? Marco Rey. Entonces, miren, aquí ya quedó el nombre y quedaría así. Esto es como una simulación y después nos la van a dar en físico. O sea, confirmar, ready to print. Y aquí pues podemos poner el nombre y todo esto. Está muy cool. Miren, aquí son puras decoraciones para el árbol. Ya que se está acercando diciembre, pues miren, todo eso es para el árbol. Usualmente por un precio de $4.95, $5.95, hay unas de 10, unas de 15. Depende de la que se elija. En las cucharitas, los pocillos, más platos. Pues ya saben. Está bonito, ¿no? Mira, son como placas para la pared. Y ese es un termostato de aquí, mira la temperatura. Miren los pocillos, un montón de pocillos. Y miren aquí, muchachos, un osito, el de la Coca-Cola. Y por detrás usted se lo puede chupar. Hay algo bacano de esta tienda, es que todo esto es un ventanal gigante. Entonces, mire, usted va subiendo al tercer piso y pues puede ver literalmente todo el sitio. Miren, y también están como estos pasillos, como que súper chiquiticos. Y también tienen como datos de la historia de Coca-Cola y toda esa vuelta, ¿cierto? En el tercer piso hay como pues una sección donde se puede probar Coca-Cola, diferentes sabores. Miren, eso se llama Around the World, pagamos $17, son 16 sodas, todas de Coca-Cola y pues son como sabores que no son habituales, que no se encuentran básicamente. Bueno, aquí tenemos las 16 sodas y estoy que tiembla como un berraco, me da miedo botarlas realmente. Entonces miren, cuando uno abre los pitillos de acá, los sorbetes, vienen como todos usados, se ven todos feos. Miren, y eso está nuevo. Miren, muchachos, todas estas son las Coca-Colas. Bueno, ahora sí vamos a probar. Este es de Tanzania. ¡Uy, qué mierda tan fea! Uy, no, esta es la peor mierda que me he tomado en la vida. Uy, no, de razón en Tanzania tienen hambre. Uy, qué pedazo de mierda. Uy, no, esta mierda fea. Bueno, y ya que acabamos de probar todas estas, que ya sabemos cuál es la más fea, si usted quiere ver mi reacción probando todas estas alrededor del mundo, lo invito a que vaya a mi TikTok, a mi Instagram, allá las va a poder encontrar, o incluso aquí en mi YouTube Shorts. Bueno, y si le queda tiempo, suscríbase, denme un like, eso nos va a servir mucho para el canal. Ahora sí, esta es la más fea. Si usted ve el video, usted va a saber que esta es la más fea. Y por $5 me la voy a tomar toda. Y es más, vamos a mezclar estas 4 que son las peores y nos la vamos a tomar toda. Bueno, aquí mezclamos más de 10 sodas. Y están las más culas, entonces vamos a probar. El problema es que la de Tanzania sabe muy a c*** y hace que las demás sepan mal. Pero sin la de Tanzania, realmente siento que esta sabría como medio buena. Lo que maybe tampoco tan rica. Tampoco tan rica, la verdad. Y la verdad, esto del tour de las diferentes sodas me pareció muy interesante, me gustó muchísimo. Pero bueno, este sitio es muy grande, hay muchísimas más cosas por hacer, entonces vamos para otras tiendas. Hey, como postdata, la soda de Tanzania en serio sabe muy feo, o sea, sabe como a vinagre. Thank you. Todo el mundo las bota enteras, realmente todo el mundo las bota enteras. Hey, miren, aquí también dentro del mismo Disney Springs, todo esto es un sitio para ver películas. Entonces aquí usted si quisiera podría ver películas también, es un cine literalmente. Miren, como pues Deadpool es la película ahorita de moda, pues ahí está Deadpool, por allá más Deadpool. Pero si este es un cine, miren, realmente no vamos a comprar nada, pero nos metimos pues para ver cómo es, ¿no? Pues miren cómo es, está grandecito. Pues aquí están las películas. Me imagino que el precio debe ser para unos $10, $20 por cada tiquete, que pues no está mal.
Algo curioso de este cine es que depende de la demanda, pues es el precio. Por ejemplo, esta es una película de niños, el precio es 10.49. Pero en Deadpool, que pues está como de moda ahorita, pues 15.99. Eso estaba curioso. Muchachos, miren, ahora estamos entrando a otra tierra y algo curioso es que de un sitio a otro la arquitectura puede cambiar muchísimo, miren. Entonces aquí ya como que los comercios están como más rústicos, no sé, son como diferentes. Eso me parece curioso. Miren, eso lo podemos ver hasta en los baños. ¿Sí ven ya cómo cambió el baño? Y es cuestión de pasar un puente para llegar a este sitio donde la arquitectura ya es totalmente diferente. Otras tierras, literalmente otra tierra. Me siento como si estuviera con un pequeño pueblito, básicamente. Muchachos, miren, esos carros van al agua. O sea, literalmente usted nada en esos carros, ya les voy a mostrar. Eso le va a costar alrededor de unos 100, 125 dólares, si no estoy mal. Pueden ir 4 personas, le toman su foto. Y pues qué curioso, ¿no? Pues como es bonito, tiene ruedas y todo, pero eso de hecho es un bote. Miren, otra cosa curiosa, aquí alrededor pues también se pone mucha gente a tocar música. Y alrededor de todo Disney Springs hay varios escenarios como estos, donde pues la gente viene, toca y pues se puede divertir uno. O sea, realmente es un espacio muy bonito. Las tiendas, restaurantes, musiquita, el lago. Hey, miren, ese carro es como los otros, pero este sí está como un tanque, ¿no? Ah, bueno, miren, van con el capitán y miren cómo va. ¿Sí ven? No los maneja uno, los maneja como un capitán especial. Miren, ahí ya entra el agua y eso. Y ahí arrancó. Algo que yo sí quisiera resaltar sobre este sitio, sobre Disney Springs, es que alrededor de este hay muchísimos restaurantes. Restaurantes de los Avengers, de los de Disney, de dinosaurios, de botes, hay muchísimos, muchísimos. Pero para la gran mayoría, si no es que para todos, usted necesita una reservación. Pues porque aquí hay muchísima gente, o sea, sígame, o sea, literalmente aquí no se puede ni caminar. Miren, nomás para entrar a la tienda de Lego, miren toda esta fila. Todo eso es para entrar a la tienda de Lego. Y para que se hagan una idea de qué tan grande llega a ser este sitio, aquí llegamos a contar con más de 150 tiendas. Eso es muy, muy loco, qué locura. Hey, quiero que escuchen la música también es de Disney, esa es la música de Enredados. Miren, este ya es otro restaurante con temática de volcán, súper gigante. Y pues aquí tienen como un barcito por debajo, eso está cool. Y pues obviamente el lago súper bello, ¿no? Miren, ahora sí esto está más chimba, esa es la entrada. Y viene la cascada, el agua. Y como está haciendo tanto calor, mucha gente viene porque aquí sale el humo del agua y pues se refrescan. Muchachos, vamos a entrar a la tienda de Goofy. No, perdón, eso sí, qué pena. Vamos. Miren, algodón de azúcar de Goofy. Mickey. Gomitas del Rey León. Miren, las hienas, el tucán. Ah, miren, algodón de azúcar de Simba. Miren, galletitas con forma de Mickey. Sí, ven, todo eso es como cereal, básicamente. Y parece. Algo que quiero resaltar es que en esta tienda, apenas si uno entra, huele muchísimo a dulce. Miren, aquí uno puede pedir y le hacen su propio dulce. Miren, ¿sí ven? Miren, todo eso también es polvo como esos de sabores. Y aquí uno mismo lo puede crear. Esa es una barra de chocolate, son 500 gramos de chocolate por tan solo 24 dólares. Miren, aquí entramos como a la jungla. Y todo eso está lleno de animatrónicos. Miren, todavía siguen que como que se mueven. Pues bueno, todo eso está lleno de animatrónicos. El pez argentino. Miren, este ya es el restaurante. Por allá hay un elefante. La verdad está muy cool, pero recuerden, todo con reserva, la gran mayoría de cosas. Y pues aquí sí, muchos souvenirs, está bonito. Y miren, yo nunca había visto esto. Eso es un peluche, ¿cierto? Y está como pesadito, está como embarazado. Bueno, usted lo mete en el microondas y se calienta así como súper rico. Entonces si usted tiene como calambres o quiere algo caliente, pues se lo pone pues donde usted quiera. Ya verá,
Pero miren, un peluche para microondas, ¿qué? $34 y también está el mico, está el aguacate que está feo y el zorro. Aquí está el mismo árbol que vimos cuando fuimos a Miami, a los Outlets. Entonces yo creo que este sitio va a ser de la misma compañía. Si usted no ha visto el video de Miami, lo invito a que vaya y lo mire, se lo voy a dejar por aquí. Mucha gente entra a las tiendas o los restaurantes y pues para no llevar el coche, dejan todos ahí parqueados el coche. Y pues nadie se lo va a robar, no pasa nada. Eso realmente no podría pasar en Colombia. Oye, acabamos de entrar a una tienda muy curiosa, es una tienda de solo cosas de Disney, pero de Navidad. Curioso. Y miren, están bonitas, hay cositas interesantes, el árbol, todo eso está bonito, pero no sé por qué yo siento como que huele a Navidad. ¿No les pasa que ustedes guardan el árbol y ese árbol como que queda ahí todo el año y después lo sacan y huele como a guardado? No es por nada, pero esta tienda huele a guardado, huele a abuelito. Si reconoce esta cabeza, ¿de quién es esta cabeza? Déjenlo aquí en los comentarios. Miren, unas estatuas chiquiticas, la chimenea. Y curiosamente, aquí podemos entrar al mundo del Halloween. Vamos al mundo del Halloween. Miren, 34. Y miren, los ojitos están como, son negros, usualmente son como con el blanco, entonces son como invertidos. O sea, da más miedo. Y es que Disney Springs no solo llega a ser un complejo de tiendas, sino que tiene muchísimas cosas por hacer. Tiene entretenimiento, tiene restaurantes, la verdad tiene temáticas muy muy bonitas y eso me parece como entretenido, es algo diferente realmente, diferente. Y mire, la tienda de Star Wars está súper bacana. Y miren el casco de Darth Vader en 139. Miren el de Kylo Ren. Y más mercancía. Está bonito, ¿no? La verdad está súper bacano. Miren. Sí. ¿Cómo suena eso? Muchachos, me metí un susto. Miren, $80 por esta tacita. Pero no, realmente el precio está mal. Son 16. Solo que está como mal puesto el precio. Eso es como un termo y aquí también como que uno puede guardar cositas y pilla. Como que eso sale, sí pilla. Se le da cuerda y este empieza. ¡No! Se cae. O sea, pero anda, qué chimba, miren. ¿Sí ven cómo anda? Le damos cuerda ahí. Arrancó. Miren, peluches. Las naves. Y son como carritos de realmente. Valen $2. Miren, las naves. Los cascos. Disfraces, este está cool. Y más cositas. Y miren como toda la temática de la tienda. Como los tubos, todo eso está muy genial. Me gusta. Los peluches. Sale ahí, aparece un vudú. Aquí tienen los sables. Miren, aquí están todos los sables. Qué loco. Y o sea, realmente están muy chimbas y todo, suenan, hay unos que llegan así como a salir y todo, pero miren los precios, 150, 69, 325, este acá vale $325, 250, 249. One is double. Like if you buy 2 of those, you get Oh, like you can connect them. Okay. you want to see it double? Yeah, I would like to see it double. Y nos van a dar probarlo. So, si usted los une, ellos van a hacer como uno junto, así como el de Arm Out, como que dos puntas, right? Miren muchachos, se siente súper genial. Miren, sí, es más largo que yo, qué loco, ¿no? Está re fuerte. I really appreciate it, that was great. Realmente no va a poder pagar el otro, pero este sí, yo creo que sí. Miren, esto es como Baby Yoda, pero está hecho como de toalla. Como el material como el que uno se dice que está todo feo. Este está bonito, pero está más chiquito. Y realmente la tienda de Star Wars está muy cool. Están los cascos, accesorios, trajes, está muy chimba. Nos dieron por el sable de luz, que está muy bacano. Sin embargo, no sé si yo pagaría $300 por él. Realmente yo no lo haría, aunque se siente de buena calidad.
yo no sé si lo haría, no soy tan fan y eso que me gusta mucho, pero no, sí, esta tienda está genial y miren, siempre súper llena, está así. Esto ya es otra tienda que hay acá, que es como para tienda más, o sea, es como ropa más casual, como que dicen Disney, pero no tanto. Y está como fresita, o sea, está como gomela, como tienda normal, literalmente normal, pero pues un poquito más sutil. Como que ropa más adulta, diría yo. Que como televisiones viejas y muestran cómo era, pues, un documental de Disney anterior, ¿no? O sea, de los antiguos, miren, que el tren hace mucho, como un poquito de la historia realmente. Aquí en esta sección uno puede literalmente personalizar como el case del celular, como el forro del celular. Entonces lo que uno tiene que hacer es como aquí desde esa pantalla, pues tú eliges, ¿no? Como Stitch o las manillitas o para los relojes y toda esa vuelta. Está curioso, ¿no? Y vamos a entrar a una de las tiendas más importantes, si no es que es la más importante y característica de todo este sitio. Aquí es la World of Disney, que aquí están todos los productos de Disney y es gigante, es gigante. Entonces vamos para allá. Quiero que se hagan una idea de qué tan grande es esta tienda, miren. Para aquí es gigante y para allá, pues ni se diga, ¿no? Eso está una locura, está muy grande y muy llena, como todo aquí, literal. El Rey León y joyería con Pandora. Exclusive. Miren, Mickey Piratas del Caribe. Y viene con todos, miren. Mickey como Jack Sparrow. Ey, eso está súper bacano, es un juguete. ¿Cuánto valdrá? Ey, por $60, la verdad no me parece nada caro. Pues, o sea, sí es carito, pero no tanto. Miren ese balón. No tiene cara, pero está chimbita, ¿no? Ya sabemos quién es, obviamente. Ay, miren. El Igor. Está bonito ese Igor. De hecho, sí, ¿no? Miren, Baymax. Kermit. El de Moana. Y toda esta parte está llena de peluches. Y por aquí, pues, obviamente, muchísimas más. ¿Ven cómo es de grande esa tienda? Y miren, el clásico. Y más peluches, más cositas, demasiadas cosas. Donald. Y miren, es que esta tienda en serio es demasiado grande. ¿Cómo llegar a ser de grande esta tienda? Que tienen un propio mapa dentro de la tienda. Es que $39. Mero abuso. Eso está re culo. No, perdón, no, o sea, son caros, pero son, o sea, usted se los pone aquí, por ejemplo, aquí al lado, y ellos se quedan porque tienen como un imán. Entonces, o sea, está caro, pero no, vale la pena, perdón. Ay, mírenme cuando me sacaron esa foto. Y miren los cuadernos, las de Monster University, este yo no sé de dónde sea, este es el de la bestia, este es el de... Este de acá vale $170. La grande vale 200. Y miren qué grande que es esta tienda, Dios mío. Kylo Ren, los Stormtroopers, Chewbacca, una vieja que nunca debió haber existido. Así está bien, así, una random. Hey muchachos, miren, aquí enfrente de la Lego Store está este de acá, como está anguila, no sé lo que sea. Bueno, el caso, todo esto está hecho de Lego. O sea, esto está hecho de Lego. ¿Cómo lo habrán hecho? O sea, realmente cómo lo habrán hecho. En el nivel de detalle de las armas. Estamos haciendo la fila para entrar a la Lego Store. Esta tienda no sé por qué siempre está tan llena. O sea, literalmente toca hacer mucha fila. Bueno, y ahora sí, ya después de una larga espera, realmente había mucha gente y está habiendo mucho calor. Pues ya estamos aquí en la Lego Store, que pues es grandecita. Realmente se ve grande, tiene sus cositas. Quiero saber por qué tanta gente esperando, eso sí me da mucha curiosidad. Vamos a ver qué tiene. Miren, no sé qué hace esta máquina, pero me pide que ponga la mano. Ya la puse. ¿Quién soy? Vamos a ver quién soy. Soy lesbiana y feminista, no. Es Harry Potter navideño, Spider-Man navideño, por $449 este carrote, que debe ser bien difícil de armar realmente, pues está bonito. Miren los de Ninjago, que yo antes era muy fan de Ninjago, pero ahora
como que este es el maestro, o sea, ya, este ya es malo, este es gay. El Razor Crest, el del Mandalorian, está muy chimba y vale 599. Qué chimba. Hey, miren esta de Star Wars, gigante, es como 2 veces mi brazo y vale 600, wow. Miren, este Star Wars está súper bueno porque miren, 2, 4, 6, 8, 9 minifiguras en un set. Vale 29.99, súper bueno este. Esto de aquí, en la tienda de Lego, parece un simple bloquecito, ¿cierto? O sea, nada raro. Sin embargo, ¿qué tal si yo le dijera que este pedazo de Lego está hecho de un meteorito? O sea, un meteorito cayó y un pedazo de tierra literalmente lo trabajaron y quedó como un bloque de Lego. Eso está hecho del espacio, estoy en el espacio. Miren, en esta máquina usted puede hacer una foto suya, literalmente la que usted quiera, en Lego. O sea, todo esto es Lego. Algo súper curioso de esta tienda es que aquí tienen la máquina para crear los Legos. O sea, no es como en las otras tiendas de Lego donde usted paga por la minifigura y ya, y la arma y ya. No, aquí usted la puede crear como quiera porque tiene la máquina y pues moldean el plástico y todo eso, está cool. Uno aquí puede crear su propia minifigura, o sea, literalmente crearla como usted quiera. Lo que usted quiera lo puede crear, miren. Este muñequito de acá tiene una camisa de Deadpool, esta es la de Estados Unidos. Entonces usted puede hacerlo como usted quiera y allá tiene una máquina especial para hacerlo. Miren, el castillo de Disney en $39.99. Acá miren, hay Lego Fortnite y yo ni sabía, weón. Esto vale $99. Yo sí lo compraría, la verdad. Uno aquí puede construir como un carrito y los ponen como a hacer carreras. Está súper cool eso. Y realmente uno al mencionar la palabra Disney, uno automáticamente ¿qué piensa? Pues en niños, ¿cierto? Cosas chiquitas, cosas infantiles, muy familiares. Pero realmente aquí hay tiendas de todo. Hay comercios, hay tiendas de exhibiciones, tiendas de juguetes, hay cafeterías. Y también hay un sitio llamado Pleasure Island que abrió en el 98. Que ahí pues es como un sitio donde pueden dar conciertos, venden alcohol. O sea, realmente es un sitio pues de clubes, de todo eso, o sea, para los adultos. No necesariamente Disney, tiene que ser todo de niños. Eso es importante. Mira, aquí otro Levi's. Más tiendas comunes y corrientes, tiendas normales realmente. Pero la arquitectura es lo más bonito. Uno viene como en un pequeño pueblo, ¿cierto? Yo realmente quería como subirme en ese globo que pues el de aire. Pero no creo que vayamos a poder porque hay muchas nubes, va como a llover, entonces si va a llover pues no lo dejan a usted. Eso costaba $30. Para la próxima generación no. Vamos a entrar a la tienda de Marvel. Los Guardianes de la Galaxia, Baby Groot, Raikou, miren el disfraz de Spider-Man, las lanzas. Esta está una chimba. Sí, chusa, miren. Ay. Y la idea principal para tener Disney Springs es que la gente se quedara en las fronteras de Disney. Literalmente, si iban a comprar algo, que lo compraran en Disney. Si iban a hacer parques, en Disney. Si iban a hacer cualquier cosa, que lo hicieran dentro de Disney, pues para generar ganancias. Este modelo fue tan exitoso que en el 2001 ya se puso uno similar, muy similar en California. Después se puso uno en París, después uno en Tokio. O sea, este modelo sí funciona porque tener a la gente aquí dentro de las fronteras de Disney, temática Disney, sí da dinero, o sea, realmente sí da dinero y por eso es que funciona tan bien. Miren, domingo 6 de la tarde, toda esta gente. Y ya después de muchísimo tiempo recorriendo toda esta mano de tiendas en este calor, vamos a entrar a la última, pero no la menos importante. De hecho, esta tienda es de las más importantes que tiene este sitio. Esa es la tienda de M&M's, esa tienda es gigante, o sea, gigante, solo miren. Dice 4 por 40, 4 por cada una de estas cosas a $10, qué caro, o sea, real que caro. Y miren la ropa para los babies. Miren esa chaqueta.
Si les gusta la pastelería, aquí pueden encontrar cositas, pero miren, estos son unas tazas medidoras, ¿cierto? Esto vale $15 y ni siquiera trae el logo de M&M's. Eso está una bobada. En Walmart lo tienen como $1. Y es que en esta tienda de M&M's hay muchísimos productos, muchísimas cosas bonitas, como pequeñas bobaditas. De hecho, miren, aquí hay un muro muy grande de puros M&M's. Pero realmente en esa tienda todo es muy caro, o sea, no le voy a decir mentiras. Por una libra de chocolates de estos que usted eligió, le cobran $20. Eso es nada. O sea, esta tienda realmente todo es caro. 14 por un vasito así. Eso es menos de 3 dedos. 18 por este y 21 por el large. Que el large, vamos a ver qué tan grande es. El large es un vaso normal, realmente. Miren, 2 por 30. A ver, uno diría, hey, qué grande es. ¿Le parece esto grande? O sea, literalmente le parece esto grande. Aquí hay como 3 bolsas y cada bolsa vale $1. Y 2 por 30. Miren los imanes, los llaveros. Cada una de esas cositas chiquitas vale $50 porque tiene a Mickey. Si se alcanza a ver que tiene a Mickey. Y si llegan a ver esa carpa toda grandota, ahí se llega a presentar uno de los circos más importantes de todo el mundo, el Circo del Sol. Es muy famoso y pues bueno, aquí usted los puede encontrar muy seguido. Bueno muchachos, les cuento que nos empezó a llover súper fuerte, eso el cielo se va a caer. Entonces con esto vamos a llegar a la conclusión de este video. Quiero que me den aquí en los comentarios qué le pareció a Disney Springs. ¿Vendría? A mi opinión personal es un sitio interesante, curioso. Yo desde que estaba en Colombia me había preguntado cómo eran las tiendas de Disney porque yo nunca había podido estar acá. Realmente sí hay muchísimo para hacer, todo está cerquita, hay tiendas muy interesantes. Eso sí, la gran mayoría son caras, no le voy a decir mentiras. Hay unas que son muy caras. La de M&M's es la peor, esa sí es muy cara. Pero hay cosas interesantes para hacer. La de Coca-Cola con las diferentes bebidas internacionales fue muy chistosa. La de Lego me gustó mucho. Realmente usted puede hacer muchas actividades también. Y uy, ¿sí escucharon eso? Entonces hay muchísimas cositas lindas que se puede hacer acá. Espero que les haya gustado el video, en serio. Ayúdeme, suscríbase, denle like. La gran mayoría del canal, mire, menos del 2% de la gente que ve el canal no nos sigue. El 98% nos ve y no nos sigue. Entonces, si usted nos siguiera, nos ayudara, se lo juro que se lo va a agradecer muchísimo. Espero que les haya gustado el video y chao.